Buenas noches, Dios les bendiga y les guarde. Soy su hermana en Cristo Jesús, Ruth Ramírez, profeta y evangelista para gloria y honra de Dios. Pues sigamos adelante orando unos por los otros, que esa es la voluntad de nuestro Padre eterno, Jehová, Jesús y su Espíritu Santo. Oremos por los presidentes, por los gobernadores, por las familias, los hogares, por las escuelas, por todo el planeta, por toda la tierra, por toda la humanidad, donde quiera que estemos, vayamos, estemos siendo uno con Dios, orando continuamente y escudriñemos la palabra de Dios, que es la Biblia, el libro de libros para toda la humanidad. Dios desea salvar a toda la humanidad. Dios me mostró que el presidente Trump es un hijo de Dios, elegido por Dios para salvar la humanidad a través de él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están a través de él, pero también sabemos que el enemigo de Dios, Satanás, los demonios y diablos, las tinieblas, que Jehová los reprenda, están queriendo llevarse a la humanidad al infierno. Esto es una batalla espiritual que la logramos orando y ayunando, pues Dios pelea por nosotros también. Así que el Señor me decía hace unos meses que oremos por los presidentes, que oremos por los gobernantes, que oremos por Trump, porque Él es un hijo de Dios, que a través de Él desea salvar la nación, y que sigan el mismo ejemplo de exaltar a Jehová, Jesús, su Espíritu Santo, y conforme a la palabra de Dios vivamos, porque Dios nos quiere dar la vida eterna. Y también el enemigo de Dios, las tinieblas, quieren llevarse a la humanidad al infierno y al lago de fuego. Yo les tengo que hablar la verdad, porque Dios me ha revelado eso y la Biblia lo dice. Pero el Señor me mostraba hace algunos años antes de la pandemia, en un sueño, yo vi que el presidente Donald Trump comía con nosotros en una reunión de iglesia y era totalmente lleno de la presencia de Dios, un hombre muy humilde, muy lleno del Señor. Fue precioso ese sueño. Entonces cuando yo desperté, oraba al Señor y me dijo el Señor: Él es mi hijo, Él es de mi congregación. Oremos. Yo quiero, me decía el Señor, y me lo recuerda ahora, por eso les hago este video. Me decía el Señor: yo quiero salvar la humanidad a través de mi hijo Donald Trump. En ese entonces yo posteé por mis páginas YouTube, por redes sociales, que eligieran a Trump. Si no, no hubiera pasado todo lo que pasó de la pandemia, del COVID, de las drogas. También el Señor me dijo que las drogas ilícitas fue un grave error, que eviten legalizar el cannabis, la marihuana, porque a través de esa hierba Satanás está llevando a mucha gente. Dios me dio en oración una visión muy real. Con los ojos espirituales pude ver que Satanás es como un cuerpo de aquellos que hacen mucho ejercicio, musculoso y todo. Yo lo vi a la mitad de la cintura para arriba, pero tenía cuerpo de serpiente verde, cuernos de serpiente. Era como un humano, pero con piel de serpiente verde, con escamas, con cuernos, ojos de serpiente. Un humano, pero con piel de serpiente, musculoso y todo. Pero tenía a su lado izquierdo y derecho a mucha gente en tinieblas, negros, sin vida. Y el Señor, y yo estaba en su total presencia de nuestro Dios Todopoderoso, Jesús, su Espíritu Santo y su presencia. Y yo pude ver a Satanás como me odiaba y odiaba a toda la humanidad, y tenía mucha gente en tinieblas. Y pude comprender que Dios me dijo: así como tú lo viste verde, esa hierba, la marihuana, el cannabis, es la que lo está usando para llevarse a toda la humanidad al infierno y al lago de fuego, haciéndolos inútiles, matándolos, destruyéndolos, me dijo el Señor. Y yo tengo la responsabilidad de hablar, porque si yo no hablo, también sería yo borrada del libro de la vida. Así que mi obligación es hablarles lo que Dios me ha revelado. Mucha gente no cree lo que le digo, pero esa visión que Dios me dio en oración fue real. Yo la vi en mi espíritu, yo la vi en la presencia de Dios, lo que Dios me mostró bajo la cobertura del Señor. Y ahora sé que estoy bajo la cobertura del Señor y no tengo miedo, porque Dios está en mí, conmigo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aún sus ángeles me acampan, y tengo que hablar la verdad. La marihuana, el cannabis, es una hierba que Satanás está usando para destruir la humanidad, para matarlos. Mucha gente no quiere dejar esos vicios, están bajo el influjo de Satanás. Por eso muchos accidentes, violaciones, asesinatos, crímenes. Hoy Dios me llevaba a predicarle a una mujer con su hijo que están adictos a la marihuana. Yo les prediqué, les hablé. Esa mujer casi me mata, pero no me pudo tocar.
Solo me ofendió, me dijo de todo. Yo solamente puse mi mano y le dije, hay poder en la sangre de Cristo. Le dije, Dios me trajo aquí para salvarte. Esa mujer estaba temblando, es muy adicta a la marihuana, tremendo cigarro que tenía. Ella está dando muy mal ejemplo a su hijo, que son adictos también. Pero el Señor me mandó ahí a hablarle, porque el Señor me mostraba que a esa mujer le queda poco tiempo de vida. Mucha gente está muriendo de cánceres, infartos, derrames cerebrales. La enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, es debido al tabaquismo y debido a la fumadera del cannabis y de la marihuana. Y ella me decía que sus doctores, que ella sufre de ansiedad. Yo le dije, Dios te puede quitar esa ansiedad, y también las vitaminas de Atomy, la vitamina C, el Hemogen, te pueden quitar la ansiedad, y la vitamina B complex de Atomy, pero ella estaba totalmente fuera de control. Dios me llevó ahí para salvarla, pero mucha gente no cree, rechaza. Tenía un tremendo cigarro que se lo iba a fumar, y ella estaba temblando, y dijo, no, es que a mí mi doctor me recomendó la marihuana, el cannabis, que eso me va a quitar la ansiedad, pero Dios me mostró que no. Dios me mostró que hay muchos doctores que lo que les interesa de la humanidad es el dinero del gobierno. Muchos tienen seguros y ellos no son salvos. Tengan cuidado con doctores y doctoras, porque no son salvos, no son nacidos de nuevo, son usados del enemigo para matarse unos a los otros de cualquier modo. Entonces, pues esa mujer se droga. ¿Y qué hace la droga? La marihuana lo que hace es dormirte, hacerte inútil, te destruye las células, te destruye las neuronas, te destruye todo, el corazón, te da cáncer de pulmón, te da cáncer de boca, te pudre la piel, hasta que te deja inútil y te mata. Es lo que hace la marihuana y el cannabis. Por eso Dios me mostró que es una hierba de Satanás para matar la humanidad. Porque Satanás odia a toda la humanidad, odia a Dios y a toda la humanidad. Yo pude leer su mente, yo pude leer sus pensamientos mientras estaba en la presencia de Dios, y también ahora estoy en la presencia de Dios, y Dios me ha tocado toda esta tarde y me ha dicho, habla, hija, habla, tienes que hablar. Biden fue una persona que Dios quiere salvar y fue usada por el enemigo, por las drogas. ¿Por qué? Porque sabemos que su hijo también estaba en drogas, y quizás vendían drogas, estaban bajo muchos espíritus malignos. Pero Dios me dijo hace unos días, mientras miraba unas noticias y yo oraba al Señor, y me habló y me dijo, mira, hija mía, Él me llevó a un lugar a comer, donde también yo di un testimonio del poder de Dios, lo que Dios nos habla, porque hay mucha gente que escucha música mundana, y eso abre portales satánicos, gente que hace brujería, gente que hace hechicería, gente que le sirve al enemigo de Dios, a las tinieblas, a Satanás, que son espíritus malignos en ellos y quieren matar a la humanidad. Pero hay de aquellos brujos hechiceros, porque no heredarán el reino de Dios. La palabra es muy bien clara en Gálatas, y en muchas partes de la Biblia nos hablan Apocalipsis. La Biblia está llena de verdades. Yo les invito a escudriñar su Biblia. Pueden tenerla en papel o pueden descargarla en el teléfono. La aplicación es completamente gratis. Si quieren donar algo pueden hacerlo, pero está en varios idiomas. Es una gran bendición la Santa Biblia en el teléfono. Así que yo les invito a que descarguen su Biblia, porque esa mujer como ese joven, bueno, varias veces yo les he hablado de Dios, de Jesús, ya conocían de Jesús, ya iban a la iglesia, pero se salieron. Entonces se cumple lo que dice, que más valiera no haberle conocido, porque se apartaron. Y cuando una persona es limpia, que le sacan los demonios y vuelve a hacer lo malo, vienen más demonios y se aprisionan de esa persona. ¿Por qué? Porque no oraron, no leyeron la Biblia, no perseveraron en Dios, se enfriaron, se volvieron al mundo, y Satanás les pone más demonios para matarlos. Entonces esas personas muchas veces es muy difícil que sean salvas, porque Satanás los tiene más aprisionados con más demonios. Y claro, Dios no puede ser burlado. Dios nos dice que somos calientes, o sea, entregados totalmente y para siempre a Él, porque los tibios los vomita. Los que un rato con Dios, un rato con el mal, no. Cuando nosotros somos bautizados, somos una nueva criatura, y tenemos que vivir espiritualmente, porque muchos se mueren espiritualmente porque no se alimentan de la palabra, no oran, no se congregan, no cantan alabanzas, se les hace fácil hacer y deshacer.
Ese evangelio torcido de salvo siempre salvo es del diablo, doctrinas de demonios, y por eso muchos cayeron en pecados, en delitos, y están muertos espiritualmente, están peor que antes. Así que pues hay que tener cuidado de no dar ese evangelio torcido, porque eso es del diablo, que Jehová lo reprenda. Y Dios me mostraba y me decía: hija, así como tú puedes leer los pensamientos de Satanás, así vas a poder ver la gente que me contiene es salva y la gente que tiene a Satanás. Míralo como es, lee sus pensamientos. Tú leerás los pensamientos de las personas de ahora en adelante, me dijo el Señor. ¿Para qué? Para que tú prediques, tú te des cuenta quién es salvo y quién es salvo, me dijo. Quién es salvo y quién no es salvo. Quién es la cizaña y quiénes son los verdaderos trigos, los hijos e hijas de Dios. Quienes se apartaron, quienes murieron espiritualmente, aquellos que están en delitos y pecados, en vicios, drogadicción, alcoholismo, marihuanería, tabaquismo, prostitución, zoofilia, pedofilia, lesbianismo, homosexualismo. Yo les tengo que hablar toda la verdad. Yo no me puedo callar nada, porque me dijo el Señor: yo te he dado los dones y te he mostrado mucho para que tú hables. Si tú callas, me dijo el Señor, no me agradarás. Me dijo: tampoco serás salva si tú no hablas lo que yo te he revelado, porque también entonces estarías bajo el influjo de Satán. Pero habla, me dijo el Señor, y yo cuidaré tu vida, yo te protegeré, no te pasará nada, pero tú tienes que hablar, me dijo el Señor, porque todo lo que te revelo es para que lo hables. Todo lo que yo te hablo y te hago ver es para que tú hables, que no calles, porque me dijo el Señor: yo deseo salvar a toda la humanidad, a toda, pero no todos son consagrados a mí, no todos viven una vida en santidad, y por eso no pueden ver nada. Saben, los demonios vienen a atacarme, pero yo lo rechazo en el nombre de Jesús, porque ellos siempre quieren corrompernos, quieren hacernos pecar y quieren que llenarnos de tinieblas para que no oigamos al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo. Pero hay que estar en santidad. Las tentaciones que ustedes tienen, también Satanás viene a tentarme muchas veces, pero yo oro, me niego a mí misma, tomo mi cruz y sigo haciendo la voluntad de Dios, porque sé que Él es poderoso, porque sé que Dios usa a sus hijos e hijas para salvar a otros que están perdidos, y orando unos por los otros hasta el fin de nuestros días, perseverando en Dios, en Jesús, escudriñando la Biblia y no dejando de congregarnos. Tenemos que congregarnos donde se hable la verdadera palabra de Dios, donde sea todo bíblicamente, porque hay mucha gente que toma un verso y después no habla nada. Yo lo que les estoy hablando es conforme a la Biblia. Escudriñen su palabra, escudriñen la Santa Biblia, porque yo les estoy hablando verdad. Dios nos revela todo conforme a su palabra, y eso es lo que el Señor Dios Todopoderoso me reveló. Me dijo: así como ves cómo el enemigo tiene un odio increíble, espantoso, horrible, pero Él no es poderoso, Él no puede hacer nada si no se lo permitimos. Él no puede hacer nada si nosotros oramos, si nosotros escudriñamos Biblia, si vivimos una vida santa. Él no nos puede hacer nada. Pero si nosotros nos descuidamos y se nos hace fácil pecar y vivir una vida pecando deliberadamente, entonces cayeron de la gracia. Entonces habrán caído de Dios, de Jesús, de su Espíritu Santo, y se hallarán muertos espiritualmente otra vez. Así que bueno, esta persona, yo le hablaba de Dios, me rechazó, no quiso, me ofendió. Yo le dije: que Dios te perdone, porque no sabes lo que dices. Dios me mandó a salvarte. Ella estaba temblando, pero ella fumó esa marihuana. Ya después no supe, pero es tremendo los ataques del enemigo. Por eso no deben de probar marihuana, no deben de probar drogas, porque en cuanto ustedes la prueban, Satanás, las tinieblas, los demonios entran en su ser y se multiplican esos demonios. Cuando ustedes cantan canciones mundanas, Dios me mostró que se abren unos portales donde salen miles y miles de demonios, de tinieblas, que se meten en las personas. Son criaturas horribles, como animales, bestias. Hay muchas clases de demonios, chiquitos, grandes, muchos rangos. Cuando la gente escucha música mundana, corridos y toda clase de depravación, música mundana es aquella que no es inspirada en el Espíritu Santo. Por eso Dios nos dice en su palabra, en Salmos y en varias partes de la Biblia: todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jesús, alabe al Espíritu Santo, porque así atraemos la bendición de Dios, la presencia de Dios, su reino celestial, y somos llenos del Espíritu Santo. Y así nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero el que escucha música mundana, toda la música mundana que no está inspirada por el Espíritu Santo, es música satánica.
Suena muy fuerte, pero yo les tengo que hablar la verdad, porque yo le voy a tener que dar cuentas a Dios y yo no quiero que mi nombre sea borrado del libro de la vida. Además, yo siento el sentir de Dios, el mismo amor por la humanidad, que sean salvas, porque soy una con el Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo. Porque si yo no tuviera Espíritu Santo, si yo no tuviera a Dios, si no tuviera morando a Jehová dentro de mí, en mi espíritu, a Jesús, su Espíritu Santo, y no fuera una con Él, yo no estaría hablándoles esto. Pero porque yo contengo a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Él, gloria al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo, es por eso que Dios me usa para hablarles esta palabra. Miren, yo quería dormirme, yo me siento muy cansada, yo tengo los pies adoloridos, yo tuve un día muy cansado, pero yo cumplo con decirles esto. El Señor me decía, háblales, hija, háblales. Yo soy tu fuerza, yo soy tu sustento, dije, Señor, como tú mandes y ordenas, eres mi Dios. Y así que estoy hablándoles nuevamente, oremos unos por los otros, por los presidentes, y que ya no se legalice la marihuana, porque Biden obviamente lo eligió mucha gente sin Dios, pero más no saben que el mal se lo estaban haciendo a ustedes mismos. Porque Dios me usó para hablarles en redes sociales, en YouTube y en todos lados, que eligieran al presidente Biden. No hubiera venido la pandemia, no hubiera habido muchas muertes, muchas enfermedades, muchos pestes, derrumbes, desastres, si ustedes le cerraran las puertas al enemigo, los portales al enemigo. Ustedes le pueden cerrar los portales al enemigo al no escuchar música mundana. Y ustedes pueden atraer el reino de Dios cuando ustedes escuchan alabanzas inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces atraen bendición, salvación. Los ángeles vienen, Jesús el Padre, y vienen y salvan a la humanidad. Reciben el Espíritu Santo orando, cantando alabanzas, entregando la vida a Jesús. Donde quiera que estemos, podemos orar. Tenemos un espíritu humano donde podemos contener el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu en nuestro ser. Por eso es que Dios nos dio espíritu, alma y cuerpo para contener Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestro ser. En toda la tierra tiene que estar llena de Dios, porque Dios es bueno. Entonces yo les hago este video y les digo, no fumen marihuana, no sean alcohólicos, no anden en cantinas, no ganen dinero en prostitución ni en narquería, no ganen dinero en todo lo que es cabaretería, prostitución, goguería, todo eso, narquería, sicarismo, eso es dinero que usted está ganando en el infierno, y así Satanás se lo llevará, los demonios y los diablos lo llevarán al infierno porque está sirviendo a las tinieblas. Pero venga Jesús, arrepiéntase, pida perdón, pida al Señor que entre en su ser, que lo lave, que lo limpie, que aparte las tinieblas al enemigo, que lo salve. Y Jehová lo salvará, Jesús lo salvará, el Espíritu Santo será derramado en su ser. Será una nueva criatura bautizada del Espíritu Santo y también bautizado en las aguas para estar muerto y resucitado junto con Cristo. Porque no hay nada mejor que estar en Jesús, el Espíritu Santo y en Dios. Dios nos creó y a Él tenemos que volver, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ser llenos de Dios. Escudriñar la Biblia, que es la palabra de Dios. Todo lo que Dios le llama pecado es lo que Satanás, los demonios y diablos hacen en la humanidad. Pero por eso Jesús vino aquí a la tierra y por eso Dios nos ha dejado la Biblia y el Consolador, que es el Espíritu Santo, para salvarnos. No estamos solos, clamemos a Dios, Jehová, el Creador del cielo y de la tierra, a Jesús y a su Espíritu Santo, y escudriñemos la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y oremos unos por los otros continuamente, sin cesar, dice el Señor. Orad sin cesar en todo tiempo, dice el Señor. Entonces debemos orar en todo momento y circunstancia. Debemos orar porque Dios nos ama. Dios es amor verdadero. Dios es precioso. Miren, está haciendo un calor tremendo, pero Dios es bueno. Dios es bueno. Dios sabe lo que hace con nosotros. Y tenemos que hacer su voluntad, porque Dios es el único que nos puede salvar. Yo me gozo, me alegro por este presidente, y yo siento el gozo del Señor, que ojalá que todos los presidentes, Dios desea que todos los presidentes entreguen su vida a Jesucristo,
escudriñen la Biblia. No hay tiempo que perder, ya el tiempo de este mundo se acerca al fin. Jesús vendrá en cualquier momento a arrebatar a su iglesia, a su pueblo. Hace unos meses Dios me decía que el mundo estaba como en un triángulo con el pico para abajo en tinieblas, y me decía el Señor en el Espíritu: hija mía, yo estoy por venir, si no hay ninguno ya no volveré y se van a quedar, tienen que estar listos. Me decía: mira, hijo, cuántas tinieblas hay en el mundo, ni siquiera casi nadie lo ve. Yo veía una lucecita. Me decía: mira, yo quiero venir por mi pueblo, pero están como en un triángulo para abajo, bajo la élite, las tinieblas. Nadie me puede ver, hija mía. ¿Cómo me voy a arrebatar a los míos? No hay ni uno, me decía el Señor. Y yo los quiero todos llenos de mí para venir a arrebatarlos, me decía el Señor, y el tiempo se está acabando. También me mostraba el Señor que iban a caer 2 meteoritos de fuego. Pero me decía el Señor: yo guardaré a mis corazones, es decir, a las personas que están llenos de Él, a sus corazones llenos de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me decía también que iba a caer ¿cómo se llama? Una piedra enorme, un asteroide. El Señor me mostraba cómo venía un asteroide, una roca enorme, para destruir pues el planeta, la humanidad. Pero Dios me dijo: yo voy a guardar a los míos. Dios me mostró los corazones de las personas que eran pocas y me dijo: yo los voy a guardar. Yo quisiera que todo el mundo estuviera en mí, me dijo el Señor. Yo quisiera que toda mi creación me buscara, me alabara, me cantara, porque yo quiero bendecirlos y darles la vida eterna, me dice el Señor. Pero la gente me sigue rechazando. Como le decía, esas personas que Dios me llevó en la mañana antes de ir a la reunión de la iglesia, la ocasión de iglesia, el Señor me llevó a una tienda a hablarles de Dios. Bueno, el Señor de la tienda fue obediente y aceptó lo que Dios le hablaba, aceptó la palabra de Dios, aceptó a Jesús. Pero esa mujer no, y me decía el Señor: el enemigo está por llevársela a ella y a su hijo. Imagínense, estaba tan endemoniada, tan llena de tinieblas, que me quería matar, golpear. Pero cuando yo puse la mano de lejos, ni siquiera la toqué, solo dije: hay poder en la sangre de Cristo. Ella no pudo moverse, no pudo traspasar esa línea, porque hay poder en Dios. Le dije: mujer, Dios me mandó aquí a salvarte, que Dios te perdone, no sabes lo que dices. Pero rechazó a Jesús, rechazó a los productos de Atomy. Ella solo estaba loca por fumar su droga y estaba temblando, o sea, temblando, porque eso es lo que hace la droga. Déjenme decirle que la adicción a la marihuana, el cannabis, afecta al sistema nervioso, cáncer a los pulmones, la garganta, porque el humo es tinieblas. El humo es los mismos espíritus malignos en esa hierba. Los mismos espíritus malignos, al fumar esa hierba, son tinieblas y están atrayendo demonios a sus vidas. Están llenando de demonios adentro y contaminando el aire, alejando la presencia de Dios. Entonces es un mundo demoníaco, un mundo satánico, un mundo diabólico, tinieblas. O sea, ella está en pos del enemigo, pero cuando dispersa esa marihuana, ella está dispersando tinieblas y demonios y está pecando horriblemente contra Dios, porque está contaminando la presencia de Dios, está contaminando el aire, que es la presencia de Dios, está pecando contra Dios. Está pecando contra Dios y contra su ser, que debiera ser templo de Dios. Lo está destruyendo. Y dice el Señor que aquel que destruya su templo de Dios, más vale que Dios lo destruirá a él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ella está destruyendo su ser con la marihuana. Está diciéndole a Satanás: sí, está bajo el influjo de Satán, está en tinieblas. Por eso la gente fuma marihuana, fuma tabaco, y con eso están alejando la presencia de Dios. Con el humo alejan la presencia de Dios, porque Dios es luz. Entonces con el humo alejan la presencia de Dios en esas drogas. Y también al fumar otro tipo de tabaco, y también el juca, los aparatos de humo, se están pecando contra Dios, porque el cuerpo que Dios nos dio no es nuestro. Nuestro espíritu, alma y cuerpo no es de nosotros, es de Dios. Tenemos el ADN de Dios. Pero ¿sabe cómo se está matando la humanidad? En los vicios, en la marihuana, el cannabis, el tabaco, el alcoholismo, la droga ilícita. Los doctores que no tienen a Dios le van a decir: fume marihuana,
métase alcohol, use drogas acá y allá, porque lo van a matar y lo van a mandar al infierno, puesto que no son nacidos de nuevo tampoco. Pero busque a doctores y doctoras que sean hijos e hijas de Dios, porque nadie le va a hablar la verdad si no tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si no son nuevas criaturas, ellos también están en tinieblas, ellos también sirven a Satanás, a los demonios y a los diablos, y unos a los otros se están matando. Pero Jesús vino a dar vida eterna y se mueve a través de nosotros, los nacidos de nuevo, los que perseveramos en Dios, los que tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida, los que Dios nos usa, se manifiesta a través de nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para salvar a otros, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros, el que habla. Y aún Dios habla en sueños, en visiones, revelaciones, en oración, conforme a la palabra de Dios, la Santa Biblia. Así que oremos porque Dios desea salvar la humanidad. Biden aún no es salvo. Biden desea salvarlo. Dios me lo dijo. Mira, hija mía. Él me mostró y me hablaba en el Espíritu el Señor. Y me dijo, mira, hija mía, son atacados por demonios. Mira, yo pude ver las personas como los demonios los atacaban. Y dijo, hija mía, pero habla, diles que yo los quiero salvar, diles que entreguen mi vida a mí, Jesús, diles que escudriñen mi palabra, diles que oren, que canten alabanzas, que doblen rodillas, que pidan perdón. Yo los escucho, yo los deseo salvar, no están solos. Ellos no me oyen porque están bajo el influjo del enemigo, pero rechacen esas tinieblas en el nombre de Jesús, renuncien a esas tinieblas. Díganles en el nombre de Jesús, los rechazo, salgan fuera de mí, de mi vida, de mi hogar, de mis hijos, de mi familia, de las escuelas, de mi país, de mi ciudad. En el nombre de Jesús los rechazamos y los echamos al abismo, al infierno, atados y subyugados por el poder de la palabra de Dios y por el poder de Jehová Jesús y su Espíritu Santo, todos orando sin cesar, entregando la vida a Jesús, siendo bautizados en el Espíritu por hombres santos y santas, que no viven en pecado ni delitos, que no pecan deliberadamente, que viven una vida santa y pura, porque sí se puede, Dios nos guarda, su palabra lo dice, que el que tiene a Dios no puede pecar porque Dios le guarda, el que peca es porque no tiene a Dios. Dios nos hace unas nuevas criaturas y quiere perfeccionarnos y santificarnos, porque Jesús no se llevará a ningún pecaminoso, ninguna persona en tinieblas. Va a recoger a los que esté morando Jesús dentro de uno. Entonces el Señor me dice, habla, hija, no calles, porque estoy por venir, me dice el Señor Jesús. Y aún muchos individualmente mueren, pero muchos mueren en delitos y pecados y van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque rechazan a Jesús, rechazan a Dios, rechazan al Espíritu Santo, rechazan la palabra. No hay nada peor en el mundo que rechazar a Dios, que rechazar a Jesús, que rechazar al Espíritu Santo. Cuando ustedes ofenden a un hijo o una hija de Dios que les va a dar vida, porque es Dios, Jesús, su Espíritu Santo que se manifiesta en esos hijos e hijas, ¿ustedes creen que cualquiera va a ir a orar, a decirles que Jesús te va a salvar? Los que están perdidos nunca te van a decir, Jesús te ama, Jesús te quiere salvar, entrega tu vida a Él, ¿quieres que oremos? No, pero la gente que está en tinieblas están bajo el influjo del enemigo. Por eso muchos hijos e hijas de Dios nos reunimos en las locaciones de iglesias a orar. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quien nos manda a interceder por esas personas. Así que glorifiquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y den gracias por sus ángeles. Y también no ofendan a los hijos e hijas de Dios cuando van a predicar por las calles. ¿Por qué? Porque es Dios, es Jesús, el Espíritu Santo quien manda a sus hijos e hijas para salvarlos a ustedes, a aquellos que están perdidos, que están perdidas. Muchas veces Dios nos lleva a las escuelas a predicar, las calles y los mercados, donde quiera, en el bus, donde quiera, hay tanta necesidad. Yo veo tanta gente perdida en tinieblas, cómo están en tinieblas y rechazan a Jesús, rechazan a Dios, rechazan a la palabra de Dios. No les gusta ir a reunirse a una locación porque Satanás los tiene en tinieblas. Están enfermos y ni enfermos no quieren ir a Jesús. Es terrible la humanidad, es terrible, es muy triste ver cómo la gente está perdida. Le creen más a doctores y doctoras mundanos que a los hijos e hijas de Dios que estudiamos nutrición, que estudiamos la Biblia, que estamos llenos de Dios, que tenemos sabiduría de lo alto.
no terrenal. Tenemos la sabiduría de Dios, porque la sabiduría terrenal es diabólica, dice Dios en su palabra, pero la sabiduría de Dios de lo alto desciende, es la sabiduría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que yo le digo, sea sumiso, sea manso, sea humilde, porque Dios desea salvarlo, Dios desea salvarla, Dios desea darle vida eterna. Dios nos lleva a predicarles para salvarlos, pero si no quieren, ni Dios puede hacer nada. Dios me decía, hija mía, yo quisiera salvar a toda la humanidad, pero no todos quieren. Y si no quieren, yo no podré hacer nada, porque yo no obligo a nadie, dice el Señor. Yo llamo a todos, quisiera salvarlos, pero pocos son los escogidos. Muchos me rechazan y no voy a poder salvarlos. Cuando se hallen en el infierno, y yo los visitaré, dice el Señor, les diré, a Satanás elegiste, alaba a tu padre Satanás. A los demonios, a los diablos, ellos les torturarán en el infierno, y Dios les dirá, yo les mandé a mis hijos y a mis hijas allá en la tierra, y ustedes no quisieron. Yo era el que les hablaba, ustedes me rechazaron, ustedes siguieron ese camino de Satanás, de los demonios, de los diablos. Ahora están ahí en el infierno, ahí ardiendo en tormento, ahí ya no pueden ser salvos. Dios, cuando los saque, los juzgará y los arrojará al lago de fuego, donde estarán Satanás, la bestia, los demonios, diablos, espíritus malignos, la muerte, y ahí será un tormento eterno para todos. Unos a otros se atormentarán en el fuego, en lava, gusanos, gritería, asfixia, humo. Nada ni nadie les quitará el dolor. Tendrán unos cuerpos que sentirán más dolor. Yo les hablo la verdad, porque Dios me ha revelado muchas cosas y la Biblia lo dice, y yo tengo que hablar la verdad. Si yo no hablo la verdad, tampoco sería salvo ni seré salva. Me lo dijo muy claro Dios en un sueño, me lo dijo muy claro, y me lo dice en oración. Yo te di los dones desde pequeña, aunque el diablo te ha tratado de apartar como a todo el mundo quiere, pero qué bueno que estás conmigo, qué bueno que fui obediente, qué bueno que en las circunstancias más terribles me aferré a Dios. Muchas veces el diablo me dice, mira, vete allá, vete acá, vete allá, haz acá, haz allá, mira que no. Pero el Señor me dice, no, hija mía, el enemigo aparenta que va a ser todo muy lindo y que le va bien. De repente mueren y al infierno llegarán, y ahí no habrá salida, ahí no habrá escapatoria de ser salvo. La Biblia lo dice en Apocalipsis, en Mateo, Lucas, el gusano que nunca muere, el fuego que nunca se apaga. El que no se halló inscrito en el libro de la vida será arrojado al infierno, al lago de fuego, después de que Jesús los juzgue en el día postrero. Dios vendrá. Así que apercíbanse, busquen a Dios, oren continuamente sin cesar, crean en Jesús, olvídense de los yesos, de las imágenes, de las estatuas, y también no tenga ídolos de ninguna clase. Todo lo que ocupa su primer lugar, ese es su ídolo. Dios tiene que ser el primer lugar en toda nuestra vida. No es que primero Dios, luego mi familia y luego otro. No, es que Dios debe estar en todo. Dios tiene que tener el primer lugar y la prioridad en toda nuestra manera de vivir. En todo, todo es de Dios, para Él y en Él todo. Mi vida, mi familia, mis hijos, mis hijas, todo cuanto tengo, cuanto soy, todo es de Dios, todo es en Dios, todo Él es mi vida, debe reinar en todo tiempo. Dios no es un ídolo que se deja en casa, que se cuelga. Dios debe estar dentro de nosotros, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro ser, dentro de nuestro hogar, dentro de aún nuestros animales, nuestras plantas, nuestras ropas. Todo tiene que reinar Dios en todo nuestro entorno. Tenemos que estar en esa atmósfera celestial en Dios, en el reino de Dios, desde esta tierra hasta que nos lleve Dios más allá en la otra vida. Pero es aquí que debemos de ejercitar nuestro espíritu y estar en Dios, cantando, alabando, escuchando palabra, ser disciplinados, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y estar en Dios, estar muertos para el mundo maligno y vivos en Jesús, que Jesús viva en nosotros, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haga morada en nosotros. Al guardar sus mandamientos, Él viene a ser morada, porque Él mora en lo santo, en lo perfecto, en lo puro, en lo limpio. Donde Él le permiten entrar, Dios entra, pero donde Jesús no le permiten, Él no entra, porque Dios no puede obligar a nadie, ni nosotros tampoco. Dios no puede llevarse al reino de Dios a la fuerza. La gente tiene que tomar la decisión y decir, yo rechazo toda tiniebla en el nombre de Jesús. Al abismo sean atados, subyugados y arrojados ahí.
Yo quiero a Jesús, yo amo a Jesús, yo anhelo conocer a Dios. Yo quiero ser lleno de Dios, yo quiero tener mi nombre escrito en el libro de la vida y sellado para siempre. Y cada día tener esa unión y esa oración con Dios continua, día y noche, tarde, aunque sean las pruebas, aunque veamos mucha gente mala, porque el diablo salta de aquí para allá. Si alguien se descuida, el diablo se mete. Tenemos que estar llenos de Dios, día, noche, cantando, alabando, descansando en Dios, durmiendo en Dios. Por fe andamos, no por vista. Porque Dios es muy bueno, Dios nos ama, Dios desea salvarnos. Dios desea darnos esa vida eterna para siempre, estar llenos de bendición, pero sobre todo en esta vida tener el Espíritu Santo y nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Dios me mostraba que hay gente que es bendecida externamente, pero no son salvos por dentro, no hay Espíritu Santo. No mora el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo en su ser. Entonces están sin salvación. Si mueren así, no van a ir con Dios. Tienen que tener el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en su ser. Y lo externo de la bendición es otra cosa. Porque hay mucha gente que gana dinero injustamente y eso es en el reino satánico. Cuando gana dinero en delitos y pecados, entonces usted le pertenece al enemigo y allá va a estar. Cuando usted vive una vida rica y próspera, con negocios justos, misericordiosos, usted es prosperado en Dios, sanado, salvado y su nombre escrito en el libro de la vida. Porque está en el reino de Dios en esta tierra, porque canta alabanzas, escucha alabanzas, ora sin cesar en su espíritu, invoca a Jesús, pues la palabra de Dios dice que todo aquel que invoque el nombre de Dios, de Jesús, de su Espíritu Santo, será salvo. Entonces atraigamos el reino de Dios cantando alabanzas, escudriñando Biblia, escuchando alabanzas, escuchando palabra de Dios. Es un pecado muy grave tatuarse. Las personas que se tatúan cosas en los brazos, déjenme decirle que están alterando el ADN, están contaminando, están marcados por el enemigo. Bórrense los tatuajes. Los tatuajes son marcas de Satán. Por eso Jesús dijo, no se marquen nada, no se pongan rasguños ni marcas en la piel, porque la tinta, eso son marcas de Satanás, altera el ADN de Dios. Dios nos hizo santos y puros cuando nacemos del vientre de nuestra madre, pero en cuanto nacemos acá ya se contamina. Entonces por eso Dios nos dijo que cuando seamos jóvenes, adultos, jóvenes, que ya conozcamos la Biblia, que ya sepamos de Jesús y que queremos entregar nuestra vida, bautizarnos en el Espíritu y en las aguas, entonces somos una nueva criatura. Pero comiendo y bebiendo de Dios, al orar, escudriñar Biblia, cantando alabanzas, viviendo una vida en santidad, reuniéndonos con otros hermanos y hermanas, pastores, pastoras, donde reine Dios y su palabra, donde sea ese hermoso lugar santo, la ciudad santa de Dios en esta tierra, su casa, y ahí llenarnos de Dios para salir a predicar y evangelizar y volvernos a reunir para llenarnos de Dios en el cuerpo de Cristo. Que Jesús nos continúe lavando, limpiando y en nuestro hogar siempre estar a cuentas, en nuestro entorno, nunca dejarnos con un pecado, siempre estar en paz con unos con los otros, porque Dios nos ama, Dios nos desea salvar. Dios es muy bueno y no desea que estemos sin Él. Así que escuchen esto y sigamos adelante en Jesús, sigamos adelante en su palabra, sigamos adelante cantando, alabando, porque el diablo de repente quisiera matarlo en las drogas, en el alcoholismo, en la prostitución, en la goguería, la tabaquería, todo el alcoholismo, las drogas ilícitas, todo eso es un mundo diabólico. Mire, por las calles es muy triste como yo veo a la gente tirada, cerca de las cantinas, de las barras, gente muriéndose. Hay veces que hasta las ambulancias han venido, los policías, a llevárselos al hospital, porque de pronto se quedan muertos ahí bajo el influjo de drogas, alcoholismo, mal comidos. Pero ese camino eligen, porque uno les habla, ora uno por ellos, pero hay gente que no quiere. Y son gente que ya era en Dios y se volvieron al mundo. El enemigo los está matando, por eso es mejor perseverar en Dios y nunca salirse de Dios. Congregarse continuamente
Congregarse, orar a Dios, donde congregarnos, comer y beber su palabra, palabra verdadera de la Biblia, donde no la alteren, donde no haya doctrinas de demonios, donde no haya doctrinas de hombres, donde sea la palabra verdadera y guiados bajo el Espíritu Santo, en la presencia de Dios, en Jesús y llenándonos de Dios. No hay otro reino más hermoso que la congregación donde nos reunimos, santos y santas, alabando, cantando, llenándonos de la palabra, aún comiendo ahí. En vez de sembrar el dinero allá afuera en los centros de vicios, lugares mundanos, mejor unámonos en la iglesia, comamos, bebamos espiritualmente y aún en lo físico. Unos a los otros, llevar diezmos, ofrendas, como Dios nos guíe, y comer juntos en armonía, porque esa es la voluntad de Dios. Llevemos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos guíe para comer, beber juntos, espiritual, físicamente, ser su olor grato, fragante, su ofrenda, en todo lo que Dios nos guíe y mande. Por eso debemos tener una comunión con Dios, continua, y escudriñar la Santa Biblia, que es la palabra de Dios. From the boss. We need help from the boss. That's what happened. We need help. Yeah, we need help. It's all right to say it. Now they'll criticize me for that. How dare he say that? How dare he say that? No, I'll say it. I'll say it. I'll say it. Somebody said to me the other day, "You're the most famous person in the world by far." I said, "No, I'm not. No, I'm not." They said, "Yes, you are." I said, "No." They said, "Who's more famous?" I said, "Jesus Christ." I'm not taking... Así es, qué bonito, bendito sea el Señor. Muchos pues critican al presidente Donald Trump. Él no tiene mucho de convertido, pero mis respetos para él, porque he visto su conversión y Dios me lo ha mostrado. Es algo muy bonito cuando es la vieja criatura y cuando es la nueva criatura. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y Dios quiere salvar a toda la humanidad. Dios quiere hacer nuevas criaturas. Dios quiere morar en cada ser humano, en cada niño, en cada niña, porque a partir de que ya saben el bien y el mal y pecan y así mueren, van a ir al infierno y al lago de fuego. Dios me mostró en un sueño cómo hay niños que están endemoniados, en tinieblas, encarcelados. Cuando hubo las guerras, Dios me mostró que hay niños que les enseñaron el mal y que han muerto, que los mataron y que están en el infierno. ¿Y quiénes son culpables? Los padres de las religiones, del islámico, los musulmanes, la religión satánica, que son los islámicos, asesinos. Pero todas las religiones en realidad no salvan. Quien salva es Jesús, el Espíritu Santo de Dios, el Padre Jehová, el Creador del cielo y de la tierra. Y no hay otro libro que sea la palabra de Dios más que la Santa Biblia. Miren, a mí me regalaron un libro del Corán y yo lo he leído, no mucho, pero antes de que yo lo leyera me dijo el Señor que esa no es su palabra, el Corán no es su palabra, no es la palabra de Dios. Así que yo leí algunas palabras y Dios me dijo: hija mía, ni te molestes, esa no es mi palabra. Y yo leí algunas cosas y obvio no es la palabra de Dios. No sentí que mi espíritu se alimentaba, porque el Espíritu Santo se alimenta de la propia palabra de Dios, de la presencia de Dios, de Jesús que debe morar ahí dentro de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se alimentan del mismo Dios, de su palabra, de lo que es mismo Dios. No podemos meter tinieblas cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en nuestro ser. Rechazamos las tinieblas, pero si queremos salirnos de Dios, pues nos salimos y nos sacamos. Jesús no nos va a obligar a estar ahí. Mucha gente sale de Dios, saca a Dios y se va a las tinieblas. Satanás lo tienta y rapidito le dice sí. Así Dios me ha mostrado gente como, tristemente, el diablo sabe cuál es su debilidad. Hay hombres que han caído por la pornografía, mujeres en redes sociales que tienen páginas de pornografía, los hombres ahí. Satanás
tiene tan perdidas a las prostitutas, a las rameras, a las páginas de mujeres así, y los hombres por los ojos se pierden. Son hasta asesinos, criminales, violadores. Lo peor, después de que conocieron a Dios, su palabra, se volvieron al mal camino. Son más llenos de tinieblas, más perdidos. Son satanases al 100%, demonios, diablos en ellos. Entonces Satanás los empieza a matar en la pornografía, homosexualismo, lesbianismo, toda depravación, zoofilia, pedofilia, drogadicción, tabaquismo, marihuanería, obesidad, comen desenfrenadamente, glotonería. O sea, hay gente que tiene todo tu ser y los malos hábitos de las tinieblas. Después de que Dios los salvó, los limpió y nunca se negaron así, no siguieron practicando. Hay muchos que Dios me muestra que nunca fueron salvos. Ellos quisieron aparentar, pero nunca fueron salvos. Otros fueron bautizados por personas pecaminosas, que en vez de ser bautizados para recibir el Espíritu Santo, recibieron tinieblas, porque esa gente no vive en santidad. Hay que tener cuidado de quién nos pone la mano, hay que tener cuidado de quién nos va a bautizar, porque aunque sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quien lo haga, pero no puede morar en un cuerpo pecaminoso. Dios no puede morar en un cuerpo pecaminoso. Dios mora en aquellos que son santos, porque al darle entrada a Dios en la vida, Él santifica a esas personas y Él mora ahí, y por eso no pecamos. Pero la gente que aparenta nada más peca y aparenta una cosa e imparte en tinieblas. Dios no puede ser burlado. Tenemos que tener los ojos bien abiertos y el discernimiento. Es por eso que yo les hablo. Pero si escuchan y ven este video, yo les invito a congregarse donde Dios me llevó y donde pude sentir y ver la presencia de Dios, la santidad, el amor, todo lo que es Dios. Aquí en 21 Bethany Street, segundo piso. Los martes son 7 de la noche, los jueves 7 de la noche, los domingos 11 de la mañana. Ahí Dios me guió en sueños a ir a ese lugar. Y así como Dios me mostró en sueños que yo iba vestida de azul y en ese lugar, así sucedió. Y ahí Dios me dijo que quería que me congregara ahí, que ahí era su voluntad para servir, vivir y disfrutar a Dios. Ahí me dijo el Señor, ese es mi cuerpo, esa es mi iglesia. Y se iba a mudar y así sucedió. Así que ahí estoy, porque hay lugares donde rechazan la palabra de Dios. Hay lugares donde permiten hablar a personas que son en tinieblas, y eso es lo peor que puede ser. Por muchos años Dios me tuvo en una iglesia donde rechazaban la palabra de Dios, donde había personas que decían que podían hacer y deshacer, y no. Mucha gente murió por años de Alzheimer, de Parkinson, de múltiples enfermedades, porque atacaban la palabra de Dios. No pueden atacar la palabra de Dios porque se hayan condenándose a sí mismos, se hayan pecando contra Dios. Después Dios me llevó a otras locaciones de iglesias para profetizar, porque donde Dios nos lleva es para perfeccionar la iglesia en la profetización, para que los pastores y pastoras no se desvíen, pero rechazan a Dios, salir de ahí. Otro lado Dios me llevó igual, un lugar donde el afán al dinero, donde me mostró el Señor que eran esa mujer bruja, hechicera, espiritista, hasta la marihuana apoyaba, una mujer jezabélica. Pero Dios nos tiene un tiempo ahí, nos saca, porque donde le rechazan no podemos morirnos espiritualmente como ellos lo están, no podemos. Son los profetas, evangelistas, nos lleva a un lugar Dios para profetizar, evangelizar y para llenarnos de Dios. Porque también necesitamos estar en una iglesia santa, pura y limpia, donde los hijos e hijas de Dios en verdad les gusta andar en santidad, para llenarnos todos de la santidad y presencia de Dios, del amor de Dios. Eso es algo maravilloso, precioso. Así que yo les invito a congregarse aquí en el 21 de la Bethany Street, segundo piso, martes 7 de la noche, jueves 7 de la noche y domingo 11 de la mañana. Ahí vénganse, ahí está el reino de Dios. Todos unidos, que crezca más la iglesia, que sean más santos, más limpios, que sean más personas inscritas en el libro de la vida, más almas salvas.
y aún Dios nos prosperará en el trabajo, trabajando honestamente. Por ejemplo, yo les ofrezco también trabajar como su propio dueño en Atomy, una compañía donde Hanhill Park es hijo de Dios y los productos son de tierras orgánicas sin pesticidas, hechas por personas llenas de Dios, bendecidas porque Dios reina en ellos y en cada uno de nosotros. Esos productos han sanado, salvado a mucha gente porque Dios ha hecho la obra en esas vitaminas, en esos shampoos, en esos nutrientes, en esos jabones, en esos cremas, lociones, productos, porque son hechos de gente que contiene a Dios, que ama a Dios, como Hanhill Park es un hijo de Dios. Y todos vamos aprendiendo más y llenándonos más de Dios y de su sabiduría. ¿Para qué? Para ayudar muchos a otros y así tener dinero honestamente, haciendo el bien a otros. Y no como los narcos, sicarios y todos estos centros de vicios que ganan el dinero en estilo Satanás, estilo tinieblas. Ese dinero los va a llevar a la misma tumba y al infierno, porque es dinero mal ganado, dinero injusto. Pero el que yo les ofrezco es un negocio en Atomy. La membresía es gratis, se les abre una tienda virtual gratis, las enseñanzas son gratis, las reuniones son gratis. Y los productos los obtiene a precio de miembro absoluto cuando usted obtiene su propia tienda, su membresía. O si usted no quiere hacer el negocio, solamente sea miembro y ya tiene descuentos. Y ya tiene la bendición de ser saludable usando los productos por dentro y por fuera, según sea su necesidad, pero todos le van a ayudar en todo su cuerpo, en su cuerpo físico por dentro y por fuera. Mucha gente que le he dado los productos, que he orado también, y Dios ha hecho milagros. Gente con cáncer, gente gente que ha sanado de COVID, neumonía, cánceres, accidentes, gente que estaba moribunda, que Dios lo volvió a la vida a través de las vitaminas y en oración también. Gente que estaba intoxicada en venenos, alcoholismo, en drogas, gente que estaba a punto de morir, que Dios me llevó a orar y también a darle las vitaminas de Mojín, vitamina C, B-complex, gente que estaba en calvicie y con su cabello, gente que estaba con acné, gente que muchos problemas que Dios, gloria a Dios, ha usado a mi persona y los productos son buenos. He visto la gloria de Dios, he visto la sanación. ¿Por qué? Porque Dios se encarga del espíritu y el alma y también del físico a través de esos productos para nutrir, cuidar nuestra piel a través de todos los productos de Atomy. Así que hay muchas maneras de ganar dinero honestamente, como es en Atomy. En vez de tener un negocio que va a matar la humanidad, tenga un negocio como Atomy que va a dar salud a la humanidad. Y véngase a Jesús, al Espíritu Santo, al Padre, para que le bendiga, le prospere y sobre todo sea su nombre inscrito en el libro de la vida, comiendo y bebiendo en Dios todo el tiempo y estando en Dios todo el tiempo, guardando nuestra salvación, que no se pierda nuestra salvación, que no se muera espiritualmente, que no se muera físicamente. Y tiene que vivir los años. Hay gente que ya no vive muchos años porque no tiene a Jesús, porque no tiene a Dios, porque no tiene la sabiduría para cuidar el templo de Dios que es el cuerpo, el espíritu, alma y el cuerpo. Entonces, antes la gente vivía muchos años, 900 años, 700 años, 1000 años. Hoy la gente vive ya casi nada, muy poco. Pero la gente al menos debería de vivir 150 años, 120. Pero como no están en Dios, no se alimentan como Dios manda, está el mundo cada día peor. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente vive poco. Y hay gente que aún vive muchos años de mala calidad. ¿Por qué? Porque se perdieron de mucho al rechazar a Dios, a Jesús, a su Espíritu Santo y su palabra. Se perdieron demasiado. Y a veces gente que tiene riqueza, sí, pero no tienen salvación. No tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Muchos han hecho dinero, pero ¿qué vendiendo? Brujería, hechicería, productos muy caros, productos tóxicos, productos que son para brujería. Entonces ese dinero le va a dar condenación. Se puede enfermar, morir y sin Jesús no tendrá salvación. Miren, esta vida es pasajera aquí, pero lo más importante es la que empieza después de que partamos de este mundo.
Solo habrá dos lugares para ir, el infierno o el reino de Dios. Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforme a su palabra, al reino de Dios al partir de aquí, o viviendo una vida reprobada, pecaminosa, sin Dios, sin Jesús, sin Espíritu Santo y en tinieblas, llena de Satanás, demonios, diablos, entonces al infierno van a ir ahí porque están viviendo esa vida que han rechazado a Dios, que han rechazado a Jesús, al Espíritu Santo y su palabra. Entonces no culpe a Dios, Dios no es culpable, Dios sigue hablando, sus hijos e hijas nos usa y también en su palabra, también en la Biblia. ¿Por qué usted en vez de tener música mundana no escucha alabanzas? ¿Por qué usted no pone audios de la Biblia? ¿Por qué no se nutre el espíritu, el alma y el cuerpo en las alabanzas, en la palabra de Dios, orando también, cantando alabanzas, recibiendo sabiduría de lo alto? ¿Por qué usted no se toma el tiempo de congregarse también? Congréguese, le invito a que se congregue los jueves a las 7 de la noche, martes 7 de la noche, domingo 11 de la mañana, aquí en 21 Street, New Brunswick, New Jersey, en el segundo piso, 21 Bethany Street, calle 21 Bethany, 21 en la calle Bethany, en el segundo piso, martes a las 7 de la noche, jueves a las 7 de la noche y domingo 11 de la mañana. Ahí usted venga, ahí será sano, salvo y bautizado si quiere también en el Espíritu y en las aguas. Pero venga, busque a Dios, diga: Jesús, sálvame. Señor Padre, tú me creaste, a ti tengo que volver, sálvame, lléname de tu Espíritu Santo, perdona mis pecados, mis faltas. Me arrepiento, Señor, rechazo las tinieblas en tu nombre, Jesús. Atráeme, prospérame, dirígeme, restríngeme, gobiérname, Dios. Me entrego a ti por completo. Y véngase a la locación de iglesia. No espere a que le vaya mal. En las buenas y en las malas tenemos que estar en Dios, Padre, Jesús y su Espíritu Santo. Y escudriñando la Biblia, ya sea que orando, leyéndola o escuchándola y orando. Pero llenos del Espíritu Santo. Porque muchos quieren orar y leer la Biblia, pero no quieren entregar su vida a Jesús. Así no, tenemos que entregar la vida a Jesús, bautizarnos en el Espíritu Santo en fuego para que los demonios salgan, y también en las aguas para morir en la vieja criatura y ser nueva criatura en Jesús. El que viva sea Jesús dentro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que Dios nos madure, crezca Dios en cada uno de nosotros como su santo templo. Y que le empiecemos a servir. Lo que vamos aprendiendo lo vamos viviendo. Cada palabra, cada mandato lo vamos practicando, ejercitando, viviendo. Y así podremos también ser usados para salvar a otras personas. Si quieren, y si no, pues seguimos nuestro camino, nos sacudimos del polvo, la maldad, oramos, clamamos y nos guardamos en pureza y santidad. No practicando lo que estaban haciendo, lo que hacen otras personas. Y orando y ayunando por ellos y vigilando. Pero la última palabra la tiene Dios. Pero si alguien lo rechaza, no podemos hacer nada ni Dios. La humanidad tiene que tomar la decisión de renunciar a las tinieblas y decirle sí a Jesús. Te quiero dentro de mí, Padre. Jesús, Espíritu Santo, ven a mí y lléname. Porque el Señor dice: pida y le daré. Pero pidan conforme al Espíritu Santo, pidan conforme a la voluntad de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura, todo lo que necesitamos, y todo Dios nos irá perfeccionando, santificando, madurando, pasando por exámenes y pruebas. Nos enseña, nos examina, nos pone examen, enseña y nos pone pruebas para pasar más de nivel hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo y estemos listos para ir de este mundo a reinar con Dios. Pero aquí hay mucho trabajo que hacer en su obra. Hay mucho por servirle, pero no hay nada mejor que servir a Dios en esta tierra, vivir a Dios en esta tierra, Jesús, al Espíritu Santo, para que cuando partamos ya lleguemos al reino de Dios, a reinar con Él allá. Lo mejor nos espera y será por toda la eternidad. Así que hay que tener cuidado, y lo más importante es tener nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Porque si morimos, entonces iremos con Dios. Pero si alguien muere sin Jesús, sin Espíritu Santo, sin el Padre, sin su palabra, no le conoció, no lo vivió, o sí le conoció, pero no le importó, se apartó, se fue al mundo maligno, a las tinieblas, y si muere así,
va a ser su eternidad en el infierno y en el lago de fuego. Yo no los estoy mandando ni Dios, pero les estoy hablando la verdad para que ustedes sepan y al rato no digan, es que yo no sabía, es que nadie me dijo. Ya no tendrá excusa, porque Dios da la oportunidad de ser salvos a toda la humanidad, a toda. En el infierno no hay ni una sola persona que no supiera de Jesús, que no supiera de la palabra, que no supiera de Jehová, que no se le haya hablado, que no se le haya predicado, que no haya conocido los mandamientos, que no haya sabido de Jesús, de Dios, sino que no quiso perseverar, no quiso entregar su vida a Jesús. Entonces por eso terminó en el infierno y terminará en el lago de fuego en el día postrero, que Dios los juzgue y que les diga por qué están ahí en el infierno y por qué van a ir al lago de fuego. No espere ese momento. Será muy triste. Su palabra lo dice y Dios me ha mostrado cómo he visto gente que el gusano nunca muere. Un gusanito se le empieza a nacer y se le multiplican y son enormes con una potencia demoníaca carcomiendo los cuerpos. Horrible, espantoso, es algo horrible. Cómo los demonios taladran a las personas, así como ven cómo rompen los cementos en esos taladros, cómo los traspasan de la cabeza a los pies. Cómo Satanás también tiene penes enormes que les traspasa a las mujeres prostitutas homosexuales desde la parte íntima, les sale por la cabeza, por los ojos, torturas horribles, espadas, cuchillos horribles, fuego, gusanos, gritería, asfixia, humo. Ahí no hay oxígeno, ahí no hay naturaleza, ahí no hay paz, no hay gozo. Sus conciencias les atormentan porque son las tinieblas dentro de las conciencias. Tienen otro cuerpo que siente el dolor súper intenso como nunca en este mundo. Y ahí no habrá nada ni nadie que les quite el dolor. No habrá droga que los adormezca. No habrá inyección de morfina ni heroína que los adormezca. No habrá marihuana. No habrá alcoholismo que los tumbe. No habrá ninguna droga anestésica que los adormezca. Ahí estarán en viva carne con un cuerpo que sentirán el dolor más intenso como nunca en su vida. Fuego, lava, gusanos, gritería, oscuridad, extremos fríos. Hay miles y miles de millones de torturas en el infierno. Es un lugar horrible, es un lugar espantoso. Es un lugar que no se lo deseo a nadie, ni Dios. Por eso es que ahorita, miren, estoy hablándoles la palabra. Son casi la 1 de la mañana. Tuve un día muy ocupada en muchas cosas que tuve que hacer, pero he disfrutado a Dios y disfruto a Dios. Porque lo importante es salvar las almas. Dios es mi fuerza, Dios es mi gozo, Dios es mi descanso, Dios es mi todo. Trabajando en la obra de Dios es lo mejor que podemos hacer. Muchos se desvelan en la madrugada, en las noches, escuchando su música, haciendo bailes mundanos, droga, alcoholismo. Pero los hijos de Dios pasamos vigilias en Dios, hablándoles la palabra de Dios. A veces unidos, a veces solitarios en nuestra habitación, pero estamos en Dios, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso debemos de ser llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, no embriagarnos con alcohol, con cosas del mundo, sino embriagarnos de la presencia de Dios y a la vez ser sobrios, no ebrios del mundo maligno, no ebrios de alcoholismo, no ebrios de pecado, sino llenos de la presencia de Dios. Sobrios, velad, dice el Señor, porque el diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar. Bueno, que Dios me los bendiga y me los guarde. Esta carga tenía de nuestro Dios Todopoderoso, Jehová, Jesús y su Espíritu Santo. Y pues entrego esta carga, por eso les hablo esta palabra. Glorifiquemos a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Él, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y gracias por sus ángeles que nos acampan. Bendito sea Dios. Les deseo que pasen una excelente noche, excelente día y que Dios sea con cada uno de ustedes en todo momento y tiempo y circunstancia. Sigamos adelante. Gracias, amados hermanos y hermanas que me cubren con sus oraciones por mí, por mis hijos, mis hijas, por mi familia. Seguimos orando unos por los otros, por los países, ciudades, naciones, gobernantes, por todos los rincones de la tierra, desde los presidentes, gobernantes. Sigamos adelante porque todos necesitamos a Dios, toda la tierra, los presidentes, gobernantes, familias, hogares, escuelas, mercados, restaurantes, calles, negociantes, todos necesitamos a Dios. Todos, Dios nos creó y a Él tenemos que clamar. A Jehová, el creador del cielo y de la tierra, a Jesús, que es el Salvador de toda la humanidad, que le reciba.
al Espíritu Santo que nos guía, que nos habla, que nos consuela, nos da paz, gozo, alegría, y atraigamos el reino de Dios escuchando la palabra de Dios, la Biblia, y cantando alabanzas y viviendo una vida santa. Si en algo fallamos, pidamos perdón, pero pensemos antes de pecar. Pensemos antes de pecar en vez de estar pide y pide y pide perdón y no cambiar. ¿De qué sirve estar pide y pide y pide perdón haciendo el mismo pecado por años, por meses, por días, continuo? No, Dios quiere una vida santa y pura, y en Jesús, en el Padre, el Hijo y el Espíritu lo podemos. Él nos guarda en santidad. Porque el que practica el pecado es del diablo, dice la palabra de Dios. El diablo peca desde el principio. Pero para eso Dios mandó a Jesús, para salvar la humanidad. A través de Jesús se manifestó el Padre, porque el Espíritu Santo, el Padre, estaba en él. Y por eso nos dejó el Espíritu Santo, para que Él está intercediendo con el Padre y a la vez está morando en nuestro espíritu, alma y cuerpo por fe y en el Espíritu. Dios hace morada. Está en el reino de Dios, pero también está aquí, porque Dios es un Dios inmensurable, infinito, omnipotente, omnisciente. Él está en todo lugar donde le buscan, le llaman, en su reino celestial y aquí en cada uno de sus hijos e hijas, naciones, países, ciudades, gobernantes, donde clamamos a Dios, invocamos a Dios, cantamos alabanza. Ahí viene el reino de Dios y la presencia de sus ángeles. Y ahí viene todo lo hermoso, lo bello. Las flores, los árboles, la tierra fructífera, la sanación, la paz, el gozo, la alegría. Dios es dueño del oro, de la plata, de todo cuanto hay. Pero tenemos que vivir una vida santa, justa, misericordiosa, llenos de los frutos del Espíritu Santo: mansedumbre, templanza, gozo, amor, paciencia, misericordia, ayudándonos mutuamente unos a los otros. Porque las riquezas un día se van a quedar, todo lo material se va a quedar. Pero las almas tenemos que estar salvas en Jesús, en el Padre Jehová, en el Espíritu Santo, y viviendo conforme a la palabra de Dios. Porque nuestra alma es lo que le importa a Dios. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo físico. Aún en esta tierra, nuestro cuerpo físico es importante para Dios. Porque Él desea que tengamos una vida saludable en espíritu, alma y cuerpo. En toda nuestra manera de vivir, ser uno con Dios. Ser uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, y ser santos, ser santas. Dios nos hizo desnudos, desnudas. No sirvamos al pecado, no sirvamos a la inmundicia. Satanás lo vino a corromper todo. Recordemos que cuando Dios, Jehová, hizo a Adán y Eva, estaban completamente desnudos en santidad. No había morbo, no había malos deseos, no había nada. Ahora podemos estar otra vez en santidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde aquí en la tierra. Y vernos en santidad, pureza en Dios. Por eso deben renunciar a la pornografía. Deben renunciar mujeres a servir a Satanás en la trata de blancas, la pornografía. Deben renunciar, dice el Señor, ya no hay tiempo para eso, ya se acabó. Deben renunciar a tener negocios de cabaretería, de goguería, de prostitución, narquería, de todo ese sicarismo. No hay tiempo que perder. Mucha gente va a morir y va a ir al infierno si no se arrepienten, si no se tornan a Dios, si no se vuelven a Dios, si no reciben a Jesús, si no piden perdón y dejan de practicar el pecado, si no viven una vida santa. Dios desea salvarlos. Dios desea salvarlos. No se afanen por tener tantas riquezas, tanto dinero. Hay personas que están sin salud, que están enfermos. De repente van a morir y no tienen el nombre escrito en el libro de la vida. Van a perecer en el infierno. Y si ahora no se asoman a una locación de iglesia, ¿quién va a orar por ustedes? ¿Qué van a saber qué hacer a la hora de morir si no saben? No saben invocar a Dios, no saben orar, no saben pedir perdón, no saben vivir una vida santa, no están llenos de Dios. ¿Cómo van a hacer a último momento? Último momento morirán en delitos y pecados. Acérquese a la locación de iglesia, acérquese a comer y beber de Dios, acérquese y sean llenos todos del Espíritu Santo. Dios le bendecirá en otro tipo de negocios, como Atomy. Atomy es un negocio para toda la humanidad. Están todo Estados Unidos, todo México, Colombia, Canadá, Filipinas, Malasia, Rusia y otros países que está Atomy. Y es una manera de ganar dinero honestamente, nutriendo nuestro espíritu, alma y cuerpo, guardando nuestra salud por dentro y por fuera con los productos Atomy, y a la vez teniendo su propia tienda virtual, y a la vez regalando la membresía a sus amigos, vecinos, amigas, familia, y que consuman también. Y esta compañía les recompensa.
Pero la mejor recompensa que tenemos es teniendo nuestra salud bien, nuestro templo cuidado, con productos orgánicos sin químicos. Entonces, ¿para qué vamos a andar buscando productos dañados, quimicados, que son hechos por personas que no tienen a Dios? Cuando en Atomy es Dios, Dios en Hangel Park, Dios en los que producen los productos, orando, y Dios sigue santificando y purificando los productos orgánicos que son, productos sin químicos, productos que nos llenan más de la presencia de Dios. Porque lo que Dios hace en su humanidad lo hace bendecido. Pero las tinieblas también hay en aquellos que no son salvos, en aquellos que usan mucho químico porque no tienen la sabiduría de Dios, tienen una sabiduría terrenal y diabólica que es para matar la humanidad. Pero los hijos de Dios, Dios nos da la sabiduría de lo alto. Por eso es que estamos hablándoles, porque Dios da los dones y talentos para salvar la humanidad, para guardar los templos, el cuerpo físico. Yo les invito a llamarme al 848-237-9254 vía WhatsApp. Con mucho gusto yo les hago su tienda virtual Atomy. Y con mucho gusto también les impartimos la enseñanza gratis, cómo usar cada producto, los testimonios y testimonios reales y verídicos. Aquí no hay ninguna mentira, aquí hay solo verdad. Y también les enseñamos cómo hacer el negocio. Aquí los sábados en Edison, en el 1660 en la ruta 27 en Edison. Ahí hay una reunión 11 de la mañana sábados. Gratuitamente hay productos que quiera comprar a precio de miembro. Ahí se les hace la membresía también. Ahí pueden adquirir productos, conocerlos a precio de miembro, comprarlos. O también puede ir para aprender. Pero reúnase, tome tiempo. Dedique tiempo, crea en Dios, todos podemos salir adelante. Amas de casa que tenemos hijos e hijas, démoslo a cuidar por ahí y tómese 2 horas para estudiar en Atomy gratuitamente a la sábado a las 11 de la mañana en 1660 en Edison a las 11 de la mañana. Entonces también van a la iglesia, martes 7 p.m., jueves 7 p.m., domingo 11 de la mañana. Llenémonos de Dios, llenémonos de la sabiduría, aprendamos Atomy. Todo tipo de persona que quiera puede hacer Atomy, empezando por cuidar su salud. Esa es la gran ventaja de Atomy. Empezamos por sanar nuestro cuerpo, regenerar nuestro cuerpo, nuestros órganos, nutriéndolos con vitaminas orgánicas, concentrados extractos de todo lo natural que Dios hizo, desde las plantas, flores, pétalos, frutos, granos, cereales, todo lo que es lo natural en extractos para cada parte de nuestro cuerpo, y nutriendo también nuestro espíritu, alma y cuerpo de la palabra de Dios, viviendo una vida santa y maravillosa, preciosa. Bueno, que Dios me los bendiga y que me los guarde, que Dios me los acompañe. Su amiga Ruth Ramírez, profeta y evangelista para gloria y honra de Dios. Gracias por sus oraciones. Seguimos orando unos por los otros. Que Papi Dios les bendiga y les guarde en esta hora. Aquí ya son casi la 1 de la mañana, pero Dios es grande y poderoso. Bueno, me voy a dormir porque tengo mucho que hacer mañana temprano. Mi niño va a la escuela. Oremos por las escuelas. Oremos porque ya permitan la Biblia y que se permita orar. Pues solo reinando Dios y su palabra es que las tinieblas se irán. Es que todo lo malo se irá. Con Dios, con Jesús y con su Espíritu Santo y viviendo en su palabra es que somos más que vencedores. Es que el reino de Dios va a estar en esta tierra y cuando nos levante Jesús seamos su ciudad santa preparada, su nueva Jerusalén. Entonces nos llevará, destruirá esta tierra y vendrá la ciudad santa a instalarse. Así dice la Biblia. Léanla en el Apocalipsis. La nueva ciudad, la ciudad santa, nada inmundo entrará en ella. Así que vénganse a las congregaciones, en su propia casa ore, escuche palabra de Dios, en su familia, ore la palabra, escúchela. Yo mientras lavo, barro, trapeo, cocino, cocino, lo que está haciendo, estoy oyendo alabanzas, estoy escuchando palabra de Dios, o estoy escuchando otros predicadores, evangelistas, profetas verdaderos y verdaderas que me nutro, porque todos nos habla Dios,
a través de sus hijos e hijas, pero la palabra de Dios, a la Biblia, es que debemos de ir y reunirnos con otros y otras que también hablen la palabra, llenarnos, ser útiles, todos ser útiles. Donde quiera que vayamos podemos hablar palabra de Dios, predicar y sobre todo vivir la palabra. Cada palabra que vamos a predicar es porque la estamos viviendo, pero entre más hablemos de Dios, más nos llenará y más viviremos a Dios en santidad. Pero si la palabra de Dios la tenemos escondida, entonces Dios no va a crecer en la humanidad. Dios no va a crecer en cada uno. Tenemos que hablarla y vivirla y extender el reino de Dios. Tenemos trabajo que hacer y Dios lo hará a través de nosotros, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de su presencia en nosotros. Llenarnos continuamente y ser uno con Dios. Pues hasta aquí llegó. Que Dios me los bendiga y me los guarde, que Dios me los proteja. Bendito sea Dios, gracias por su palabra, gracias porque nos habla. Bendito sea nuestro Jesús, bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y alabado sea nuestro Dios. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde, y hasta la próxima. Alabado sea nuestro Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea Jesús que nos habla y nos bendice. Alabado sea Dios. Buenas noches, que Dios me los bendiga y me los guarde, y que Dios me los acompañe en todo tiempo. Gloria a Jesús. Gloria a nuestro Padre Jehová y su Espíritu Santo. Infinitas gracias porque sus ángeles nos acampan, y gracias por esta palabra, que es Dios quien me dio esta palabra. Así que compártanla, escúchenla, compártanla con otros para que llegue a otras naciones y países y que sean avivados en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que todos necesitamos de Dios. Todos los presidentes y gobernantes sean llenos de Dios. Seguimos orando unos por los otros. Que Dios los bendiga y los guarde. Hasta la próxima.